Pero en fin, en cualquier caso, muchas gracias a la Academia y en particular al profesor Alario por organizar esta jornada en honor de Manuel Cardona y por invitarme a venir aquí a participar. Estoy un poco confundido porque he atendido mucho a las charlas y claro, ya se me ha olvidado un poco lo que yo iba a hablar, de qué iba a hablar y qué iba a decir, ¿no? Pero y aparte me ha traído muchos recuerdos, ¿no? Evidentemente, de la época con Manuel Cardona. Yo le conocí en el año 71, cuando yo estaba en Cambridge, y desde entonces tuvimos pues, una relación muy intensa, on and off, pero yo he pasado muchos tiempos en Stuttgart, jamás he publicado un artículo con él, pero he hablado de física pues una cantidad, ¿no? Ya sabéis lo que era un hombre enciclopédico. Es difícil decir más cosas de lo que se han dicho. Yo sí que tengo escrito en la cosa que organizó Luis Viña en homenaje a Manuel, la característica más importante de Manuel para mí era su generosidad. Su generosidad con su tiempo y con su conocimiento. Era una cosa realmente espectacular. Me gustaría decir alguna cosa negativa. Una cosa negativa era la manía que tenía de convencernos que el vino Stuttgart era bueno. Él decía que en aquellas viñas con un tiempo espantoso, y entonces le íbamos a su casa y decía, pruébalo que este está buenísimo, en fin. Bueno, y la otra era que los que lo habéis conocido sabéis que era un conductor espantoso. Era espantoso. En fin, y con Manuel en coche era realmente un peligro. Yo recuerdo un viaje que hice con él y con Inge de Stuttgart a Lausanne, y cuando conducía Inge todo era estupendo, pero cuando conducía Manuel pues era bastante tremendo, ¿no? Hay una anécdota, y creo que te pasó a ti con Emilio Martínez, yendo con él por la autopista, pues estaba conduciendo Manuel y a la vez hablando con Emilio y con Luis, que estaban atrás. Y ya llevaba kilómetros y kilómetros conduciendo por el arcén, hasta que Inge le dice, Manuel, you are driving off the road, porque conducía realmente espantoso. Otra cosa que ya no le cuento más es de Manuel es que disfrutaba de la vida, disfrutaba de la vida. Yo recuerdo, tú lo comentabas, el director García Navarro, que era amigo suyo, y íbamos mucho a la ópera. Y claro, ir a la ópera con Manuel era fascinante, todo lo que se hablaba, etc. Y después íbamos a buscar al maestro, como le decíamos a los camerinos, después que se duchara y tal, ¿no? Y Manuel disfrutaba como un loco, decía, claro, imaginaros una ópera de estas, que hay unas tragedias tremendas, la gente vestida a lo tal, no sé qué, y salían los señores y las señoras recién duchados de paisano, tranquilamente. Y decía, mira, mira, mira ese que ha matado a su padre, se ha acostado con su madre, ha matado al hermano y se va con la música a otra parte. Ese era Manuel. Manuel disfrutaba de todo en la vida. Bien, podríamos hablar infinito y no es el tema porque habrá varios textos de To Be or Not To Be, pero bueno, yo he escogido hoy el tema de la superconductividad y magnetismo, por si, en relación con si compiten o coexisten, que es algo que le preocupa mucho a Juan Rojo, y es un tema en el que parte del trabajo que voy a contar lo hice en Stuttgart, por eso en parte lo pongo, también un poco porque habrá alguno de la audiencia que le pueda interesar, y porque yo he aprendido muchísimo con eso. Es un trabajo que yo hice y lo dejé. En realidad el trabajo me dejó a mí, la superconductividad es un tema muy difícil y llegó un momento que yo ya no podía contribuir más. Pero bueno, me lo he pasado muy bien y he aprendido muchísimo. A ver si acierto los botones. ¿Cómo es esto? Ah, qué maravilla. Bueno, siempre que se habla de... Yo no tengo ni idea del tiempo de controlarlo, porque... No, eso sí, pero como he estado atendiendo a las charlas, pues no sé ni lo que voy a contar en realidad, pero bueno. Cuenta lo que quieras y Muy bien. no tardes demasiado. Venga, estupendo. Siempre que se habla de superconductividad, pues se pone la foto de Kamerlingh Onnes, que le dieron el premio Nobel por la licuefacción del helio, no por la superconductividad en 1911. Pero un tema que yo creo que hay que decir es que es un tema extraordinariamente difícil entender la superconductividad porque los materiales son superconductores. Tomó 46 años desarrollar una teoría microscópica que la desarrollaron Bardeen, Cooper y Riffer y que está basada en la interacción electrón-electrón mediada por los fonones. Y esto funciona muy bien para metales como el plomo, el zinc, el estaño, el mercurio, etc. Esto fue un éxito y en un momento determinado, pocos años después, David Pines, otro capo de la física, pues escribió un artículo diciendo que explicaba toda la superconductividad de todos los metales y efectivamente los metales sencillos pues la explicaba.
Siempre ha habido un interés enorme por decir, bueno, ¿y cuándo tendremos superconductividad a temperatura ambiente? Porque claro, superconductividad a 4 Kelvin pues es bastante poquito. Y siempre se pintan estos plots de cómo es la temperatura crítica en función del año, y siempre se ponen estas tonterías de que para encontrar superconductor a temperatura ambiente, pues a este ritmo, hasta el año 2950 no encontraríamos un superconductor que fuera superconductor a temperatura ambiente. El punto interesante aquí es que ya estos son metales, pero estos ya son compuestos, que son compuestos muy particulares. Bueno, es conocido que la superconductividad, como se entendía entonces, la destruye el ferromagnetismo, y yo me voy a atrever a hablar del magnetismo, porque rompe los pares de Cooper. El par de Cooper es un par del spin-up, spin-down, y la superconductividad rompe estos pares. Los aislantes y los semiconductores no pueden ser superconductores porque no hay densidad de estados al nivel de Fermi, y la baja dimensionalidad es mala porque tiene pocos portadores, y además todo aquello de las transiciones de fase de Landau y todo eso. Y con estas cosas, un gran capo, Matías, en el año 76, 20 años después del desarrollo de la teoría BCS, pues encontró la superconductividad a 23 Kelvin, el niobio germanio, y dio unas reglas, escribió unos papers, este era un gran capo, unas reglas de cómo encontrar nuevos superconductores. Y dijo, la alta simetría es buena, la simetría cúbica es la mejor. Dijo, hace falta densidad de estados alta y no debe haber electrones F. Otras cosas dice. Hay que estar lejos del oxígeno. El oxígeno es malo para la superconductividad. Hay que estar lejos del magnetismo, que es lo que yo voy a hablar. Hay que estar lejos de los aislantes y hay que estar lejos de los teóricos. Bueno, esto es un clásico. Ninguna de estas se cumple, todo lo contrario, como vamos a ir viendo. Bien, en el año 86, ya habían pasado ya 10 años de lo que estaba diciendo, Marvin Cohen, que se ha mencionado aquí varias veces, era la época del gran éxito de los semiconductores, hizo una gran predicción que luego se corroboró experimentalmente, y es que el silicio a 45 gigapascales sería superconductor. Los semiconductores se entendían muy bien, él hizo esta predicción, y experimentalmente se encontró que efectivamente el silicio a esas presiones tan altas era superconductor. Y entonces escribió en Science, en el año 86, que está puesto en rojo, cómo predecir nuevos sólidos y nuevos superconductores. Pero en el año 86 aparecieron unos señores bastante despistados que encontraron que había unos superconductores a temperaturas mucho más altas que no tenían nada que ver con los semiconductores hasta entonces, y con temperaturas tan altas como 150 Kelvin, una cosa así, que son los compuestos que llamamos cupratos, que tienen planos de cobre-oxígeno. Por lo tanto, las predicciones que hacemos los teóricos, pues no las creáis. Todos estos materiales superconductores de la nueva hornada, de los cupratos, tienen en común que tienen planos de cobre-oxígeno, baja dimensionalidad y oxígeno, que no le gustaba a Matías, ¿no? Y desde el principio la interacción electrón-fonón como causante de la superconductividad se descartó. Se descartó porque todo el mundo pues, buscaba el premio Nobel con teorías exóticas de lo más variopintas. Y al día de hoy no hay un consenso general de por qué los materiales estos son superconductores. Fijaros en qué tema me iba a meter yo, pero bueno. Este es un poco el mapa de la evolución de los superconductores, que falta, por supuesto, el de los superconductores de azufre, hidrógeno a presiones gigantescas, que son superconductores a 200 Kelvin. Además de los que he hablado, que son los metales normales, estos otros que le gustaban a Matías, aparecen aquí los de alta temperatura, los cupratos, y luego aparecieron en el 2008, yo creo que fue, los basados en hierro arsénico, que tenemos aquí unas expertas del Consejo y además amigas. Bueno, no voy a contar todas las teorías porque sería absurdo, pero simplemente decir que, bueno, ya Scalapino, que es uno de los to be or not to be. It's coming back. It's coming back. Bueno, será muy rápido entonces.
Bueno, este es uno de los capos de la teoría de la materia condensada, pues explica todo esencialmente con fluctuaciones magnéticas. Por supuesto, el electrón fonón pues no habla para nada de él, ¿no? Si uno mira en Nature, pues se encuentra que la teoría de cuerdas parece que explica la superconductividad. Dice, madre mía. Y luego vas a Wikipedia y está todo claro. Bien, yo soy más modesto. Aquí es un tema como el que decía Pedro, que no se puede meter a un estudiante porque lo destrozas, ¿no? Sin embargo, es un tema en el que se aprende una cantidad de física extraordinaria. Yo por lo menos creo que he aprendido. Yo he escogido tres materiales muy diferentes, que son este que está a la izquierda, que tiene tierras raras, cerio, rodio, indio, los cupratos y los basados en hierro arsénico. Y si uno mira el diagrama de fases, esto en función de la presión, en función del doping, se encuentra que esta es la temperatura, que hay una región que es antiferromagnético, hay orden magnético, es superconductor y aquí parece que hay algo que como coexisten. En esto es algo parecido, dependiendo que el doping sea con electrones o con huecos, o con electrones. Y finalmente, los basados en hierro, hay algunos que son también en que hay onda de densidad de spin, que en el fondo es orden magnético, y superconductividad. La pregunta es ¿por qué? Bueno, yo entonces en el año 94 hice un modelito que dije, hombre, pues el electrón fonón y BCS está bien establecido, el modelo de Hubbard, que era el que hacía este escalapino, pues también está bien establecido, aunque no tenga solución exacta, puedo hacer cosas, ¿por qué no pongo los dos juntos a ver qué pasa? Y entonces puse los dos hamiltonianos juntos, lo resolví como pude, y lo que encontré es que hay un diagrama de fases en el que esta es la interacción electrón-electrón, esta es la interacción electrón-fonón, y si la interacción electrón-electrón es grande, ¿qué ha pasado aquí? Una mosca. Hay orden magnético. Si hay interacción electrón-electrón fuerte, es orden magnético. Si hay interacción electrón-fonón fuerte, es superconductor. Si son pequeñas, el sistema es paramagnético. Pero me encontré que había una región que cuando los dos eran grandes había superconductividad y onda de densidad de spin. Es decir, orden magnético, además de superconductividad. Y este es el espectro que tenía la densidad de estados sin y con la onda de densidad de spin. Lo que yo puse como ingrediente es esos hamiltonianos y un sistema de baja dimensionalidad, bidimensional de hecho, en el que había una singularidad logarítmica que es característica de los sistemas bidimensionales, que estaba cerca del nivel de Fermi. Bueno, pues el diagrama de fases que me encontré, pues era un diagrama de fases de este estilo, la temperatura crítica de la onda de spin, la temperatura crítica de la superconductividad, y esto es un poco lo que había el diagrama de fases que os enseñé antes. Pero fui un poco osado, porque dije, bueno, voy a calcular el efecto isotópico. El efecto isotópico era lo que dio la clave de que los fonones eran fundamentales en la superconductividad clásica. Clásica me refiero de los metales elementales. Y es que como están los fonones y cambio la masa a un cambio isotópico, la temperatura debe cambiar. Y lo que dice la teoría BCS es que este coeficiente, que se llama coeficiente isotópico, que viene definido por la derivada del logaritmo de la temperatura crítica con la masa, pues vale 0,5, una cosa así. Y estos superconductores, cuando uno cambia el oxígeno por el isótopo, otro isótopo de oxígeno, estos son resultados experimentales. Esta es la temperatura crítica, que tiene un máximo a una cierta concentración de huecos, y esta es el efecto isotópico, el coeficiente isotópico alfa. Y resulta que el modelo que yo hice pues daba esta temperatura máxima a una cierta concentración de huecos y este comportamiento del coeficiente isotópico. Esto lo publiqué, lo entiendo, luego si alguien quiere se lo cuento, y está relacionado con la forma de la densidad de estados y el cutoff de Debye en la superconductividad. Esto lo conté en un congreso, en Match Meeting, en San José, y vino luego Abrikosov, premio Nobel, y me dijo, oiga, esto que hace usted es muy interesante, está muy bien. Lo único que yo creo es que la interacción electrón-electrón y el magnetismo no juegan ningún papel, todos son fonones. Dije, pues muy bien, muchas gracias y tal, encantado. Y al día siguiente daba una sesión plenaria a Walter Kohn, premio Nobel. Y la sesión era
superconductividad debida al magnetismo. Los fonones no juegan ningún papel. Evidentemente, pues yo cogí, dejé esto y me fui a hacer otra cosa. Bueno, pasaron los años y en el año 2007, me parece que es esto, pues otro material basado en cerio resulta que tenía otro diagrama de fases bastante parecido. Esto es en función de la presión, esto es la transición antiferro, la temperatura crítica, y esta es la superconductora con una coexistencia. Entonces agarramos con José Vicente Álvarez, tomamos el modelo que yo había hecho, lo extendimos, hicimos, en fin, lo que se hace en estas cosas cuando pasan los años, y al final encontramos que efectivamente lo de azul es la temperatura crítica del orden magnético, la roja es la temperatura crítica de la superconductividad, y esto es el resultado experimental. Luego entonces nos quedamos muy contentos, publicamos un trabajo y ahí se quedó la cosa. Finalmente, que es en lo que más he trabajado últimamente y que me he divertido mucho, es en los superconductores basados en hierro, que son, pues todos estos tienen tierras raras, estos son, en fin, este no tiene tierras raras, pero estos sí, pero todos tienen capas de hierro arsénico, que aquí están puestas, esta es la estructura cristalina, y volvemos a tener otra vez la bidimensionalidad. Cuando se dopa, lo que parece que lo que todo el mundo piensa es que los electrones o huecos extra se ponen en la capa del hierro arsénico, que es donde la superconductividad tiene lugar. Estos son superconductores a unos 50 Kelvin. El orden magnético se estableció desde el principio, es un orden magnético curioso, y había diagramas de fase dependiendo del compuesto en el que otra vez nos volvemos a encontrar antiferromagnetismo y superconductividad, onda de spin y superconductividad, estos son experimentales, y esto está acompañado con una cosa que no he querido poner, aunque he trabajado en ella, para no complicar las cosas, que son las transiciones estructurales, ortorrómbico a tetragonal, que yo creo que también juega un papel importante. Y otro compuesto de estos, el bario potasio hierro arsénico, pues también, como veis, tiene un diagrama de fases en que la rotura de simetría de spin coexiste con la rotura de simetría gauge, o como queráis llamarlo, en la superconductividad, y esto es otro material también de ese estilo. O sea que este diagrama de fases es bastante general. ¿Por qué son superconductores estos materiales? Pues nada más salir, apareció un artículo en Physical Review Letters en que hicieron un cálculo con las técnicas estándar y decidieron que el electrón fonón no juega ningún papel. No juega ningún papel, se olvidaron de las fluctuaciones magnéticas, y a partir de ahí todo el mundo cita que el electrón fonón no juega ningún papel. Bueno, todo el mundo no. En cualquier caso, hay un experimento previo, que es de Tacón y otra gente, con sincrotrón, en el que encuentran una señal muy clara de la interacción electrón-fonón fuerte. Y es cuando se dopa este material, hierro arsénico, y se dopa con flúor, aparece que esta es la densidad de estados de fonones, aparece que los fonones se hacen más blandos. Y esta es una señal típica de interacción electrón-fonón y típica de los superconductores elementales. Entonces, bueno, pues decidí trabajar un poquito en estos materiales que tienen un comportamiento magnético bastante curioso, que es, este es el hierro, y este es el hierro, este es el arsénico antiferro. No voy a entrar en detalles de esto, pero es este que está aquí. Pero lo que sí vi, esta es la energía del sistema en función del desplazamiento cuando hay una vibración de la red. Y lo que veo es que cuando la vibración de la red es suficientemente grande, como 0.04 angstroms, aparece un momento magnético. Es decir, claramente los fonones están relacionados con el tamaño del momento magnético. Las cosas son un poco más complicadas porque la estructura no es exactamente esta, ni para adelante ni para atrás, un momento, no es exactamente esta, sino que yo propongo que es una estructura de este estilo que es no colineal. Efectivamente, esta tendría una frustración y esta es la que yo propongo. En cualquier caso, hice las cuentas, bueno, los cálculos, va a ser un poco para que parezca más serio, y en función del dopaje
me encuentro que para dopaje cero, o sea, sin dopaje, la estructura es antiferro, y para dopaje a partir de un cierto valor, la estructura es no colineal. Y es parecido a lo que pasa aquí. Aquí hay orden antiferro y aquí pasa la superconductividad, que ahora iré sobre ella. Vuelve a tener el mismo efecto de que cuando tengo el fonón aumenta el momento magnético, y además el fonón es anarmónico. Eso no he sabido cómo tratarlo, pero bueno, probablemente tenga algo que ver en la cosa esta. Bueno, lo que es interesante, esto no hace falta que lo entendáis, esto que ha hablado Pedro de las bandas y todas estas cosas, lo que es interesante es que estas bandas que están aquí son las bandas en función de un fonón. O sea, la que está en punteada es cuando no hay un fonón, y la roja y la azul es cuando hay un fonón de amplitud 0.02 angstrom o menos 0.02 angstrom. Y este es el nivel de Fermi. Lo que me dice esto es que si yo hago las cuentas, los cálculos, sin tener en cuenta la posibilidad del magnetismo, sin poner los momentos magnéticos que os he puesto, no pasa nada especial alrededor del nivel de Fermi. Si yo ahora hago el cálculo teniendo en cuenta la estructura que os he dicho de los espines no colineales, lo que encuentro es que el efecto del fonón es muy grande sobre la estructura de bandas. Eso lo que dice es que hay un gran potencial de deformación, que la interacción electrón-fonón es grande. Bueno, luego calculé lo que se calcula siempre en las teorías modernas de superconductividad, el parámetro lambda, que es el que caracteriza la superconductividad. Estos son teorías estándar. Bueno, es la interacción electrón-fonón, la densidad de estados, el elemento de matriz, todo ese tipo de cosas. Y el resultado final es que este es el parámetro lambda que dice, en definitiva, si una cosa es superconductora o no. Fijaros un momento, a ver si voy para atrás. Anda, he sabido ir para atrás. En la fórmula clásica de la temperatura crítica aparece el parámetro lambda, que es la interacción electrón-fonón que yo calculo, en el exponencial negativo. Esto es la interacción electrón-electrón, que hay que olvidarse de ella de momento para no daros la lata. Cuanto más grande sea lambda, más grande será la temperatura crítica. Y cuanto más grande sea la frecuencia, también. Pero eso es otro cantar. Bien, entonces yo lo que calculo aquí, y esta es la más importante de las transparencias que os voy a enseñar, es el valor del parámetro lambda, que controla la superconductividad en función del dopaje. Si yo no tengo en cuenta el magnetismo, si no tengo en cuenta la posibilidad de ordenamiento magnético y de momentos magnéticos en el cálculo, el parámetro lambda no varía casi con el dopaje, con la concentración de huecos o de electrones, y además es muy, muy pequeño. Típicamente, pues yo qué sé, 0,5 ya daría una temperatura crítica bastante importante. Mientras que cuando tengo en cuenta el orden antiferromagnético que os enseñé antes, con los espines ordenados de esa manera, lo que encuentro es que a una concentración de electrones, pues de casualidad o no, parecida a la experimental, el valor de lambda es un valor muchísimo más grande, un orden de magnitud, que si no tengo en cuenta el magnetismo. Y esto indica claramente una interacción importante entre la interacción electrón-fonón y la aparición o no del magnetismo. Esto publicamos unas cosas, y este es el trabajo que más he sufrido en mi vida para publicar. Para daros una idea, yo intenté, voy a contar intimidades, intenté Physical Review Letters y tuve dos referís extraordinariamente buenos y un referí en contra. Lo protesté y ya me lo rechazaron. Dije, a Physical Review. Y Physical Review me lo rechazaron en 20 minutos. Lo mandé a Physical Review, me llegó a la recepción en el ordenador y a los 20 minutos el editor me dijo, está rechazado. Entonces le dije, mire usted, en 20 minutos no se rechaza un paper. Es el primer paper en mi vida, y ya estoy a punto de jubilarme, si no me he jubilado ya, que no publico un artículo en Physical Review. No digo Physical Review, digo Physical Review. Bueno, finalmente lo publiqué ahí, que es este resultado. Y, por supuesto, yo no sé si esto es suficiente para explicar una temperatura crítica de 50 Kelvin, pero esto es suficiente para explicar que estos materiales sean superconductores. Fijaros que pretender con un cálculo y una teoría afinar a 40 Kelvin es mucho pretender. En cualquier caso, después de esto ha habido varios trabajos
en particular este es muy interesante, en el que lo que ven es acoplamiento magnetoelástico en el material este, con lo cual hay acoplamiento entre el magnetismo y la superconductividad, y este, que en realidad está casi todo el artículo dedicado al mío, en el que dicen que hay pues bueno, acoplamiento entre las vibraciones de la red coherentes y el estado de la onda de densidad de spin, lo cual es bastante interesante. En cualquier caso, como conclusión, la superconductividad y el antiferromagnetismo, pues ni contigo ni sin ti, mis penas tienen remedio, contigo porque me matas y sin ti porque me muero. Gracias. El profesor Alario tendrá alguna pregunta, seguro.